Nuestras historias tienen el poder de marcar la diferencia en la vida de los demás. Y aquí, en Lo que me pasó, vamos a tener conversaciones para impactar y ayudar a otros en sus procesos. Y esta historia comienza así. Bueno, ahora estamos en Patreon, que es este espacio donde hay un contenido un poco más exclusivo para las personas que se suscriben. Y vamos a estar hablando aquí acerca de los pensamientos compulsivos que traen la ansiedad, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito de ellos, cómo empiezan, cómo poderlos ver para todas las personas que tal vez sí, es increíble, esa información. Porque cuando vivimos ansiedad, obviamente los pensamientos que vamos a generar son ansiosos. Sí, explícanos un poquito de eso porque me parece muy interesante, sí, lo que una vez ella me explicó. Se sí, puede mirar. Claro, hay una relación directa entre lo que piensas y lo que sientes, totalmente. Es decir, yo no puedo estar alegre y tener pensamientos catastróficos, o al revés, estar triste, deprimido y tener pensamientos felices. O sea, hay una relación directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos viviendo la ansiedad, todos los pensamientos que empezamos a sentir son de miedo, ansiosos, catastróficos, de cosas que pueden pasar o cosas que creemos que podemos hacer. De la ansiedad es el miedo a perder el control. Correcto. Entonces, obviamente, como que todos esos pensamientos que se te vienen son miedo a perder el control. Pasaba mucho ese tiempo me están persiguiendo. Me están persiguiendo. Ajá, y te lo crees. Y yo, exacto, y yo vivía todo el tiempo como, no sé si el hecho de Venezuela, país, no pudiera ser, pero sí, claro, porque uno vive con mucha ansiedad y tantas cosas que uno escucha, pero es todo el tiempo miedo al miedo. Miedo al miedo. Entonces, cuando yo empecé a tener esos pensamientos, era como que la ansiedad se cronificaba de una manera era que peor, ya era peor. Me controlaba la emoción y yo vivía en ansiedad constante. Y no sabía cómo pararlos, porque era lo que se llaman los pensamientos compulsivos. Claro. No sé el término en inglés, sino que vienen, pero como un terremoto, no sé, un huracán. Y no te dan paz, no te dan paz. No te sientes tranquila. Entonces, ¿cómo tú piensas cómo por ejemplo a ti te pasó? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Bueno, yo tuve que tener terapia, obviamente, en ese momento. Pero cuando a ti te empezaron los ataques de pánico, ahí empezaste la terapia y te empezaron los pensamientos. O sea, claro, ¿cómo fue ese proceso? Claro, yo empecé con me vino la ansiedad acumulativa. Se me empezó, después vino lo que les narré, que me vino como una sensación de que me iba a morir, de que no sé qué. Ajá. Empecé a mirar que sí, que tenía ataques de pánico, que eran ataques de pánico. Ellos empezaron a manifestarse 2 o 3 veces al día. Yo podía estar en una cola con los niños paradas para pagar un supermercado. Y la mente te decía, te va a pasar algo, vete corriendo. Wow. Todo ese tipo de cosas me pasaban. Pero después de eso, me vino como un estado de ansiedad constante por miedo al miedo. Miedo que me volviera a pasar. Todos esos pensamientos yo me los creía. Que ese es lo que más te asusta. Cuando tú lo trabajas con un psicólogo, con un psiquiatra, cuando lo llevas profundamente a ver y a entender, automáticamente ellos empiezan a bajar, empiezas a darle un sentido a tu vida distinto y eso tiene un proceso. Claro. Fíjate que yo empecé con mi psicoanalista, que fue espectacular, y me costó un poco entenderlo. ¿Te costó mucho decir lo que estaba en tu mente? Claro, porque decirlo te da vergüenza. Mucha vergüenza y vulnerabilidad. Claro. Resulta que yo lo hablaba y ella me decía, no pasa nada, ¿y qué más? Entonces yo, al decirme que no pasaba nada... ¿Te sentías entendida? Me sentí entendida. Y es lo que yo hago mucho en mis terapias, tratar de que entiendan que no pasa nada. Yo me acuerdo la primera vez, perdón que te interrumpa, yo me acuerdo la primera vez que yo le conté a Silvia, yo sentía... Claro, yo empecé a tener esos pensamientos, me sentía súper mal, pero sentía que podía confiar en ella, pero yo no sabía que a ella le había pasado. Claro. Y cuando ella me dijo que se me pasó normal, como que, claro, no le digo que fue rápido para mí entender el proceso del pensamiento y la emoción, me demoró muchos meses. Eso dura. Sí, pero me sentía como que acompañada. Y después empecé a hablar con más personas que habían pasado por ataques de pánico y literalmente eran los mismos pensamientos que yo tenía. Increíble. Y yo ahí empecé a decir, no, entonces no solamente me está pasando a mí o no es que yo me estoy volviendo loca, sino que esto de verdad le pasa a mucha gente. Claro. Después leí un libro que también, o sea, a cada uno le agarra por diferentes partes y yo también he leído mucho que el pensamiento entra como en una espiral. Correcto. Entonces, como tú me has explicado, si tú le das más alimentos, si tú te los crees y la emoción está ahí, eso es como que una espiral que sientes que nunca se va a terminar, a detener claro, hasta que tú lo miras. Es como, yo siempre le digo cuando estoy haciendo la terapia con la ansiedad, que la ansiedad, imagínense ustedes un Pac-Man, está aquí con la boca abierta, esperando que ustedes le llenen de pensamientos catastróficos para alimentarse y crecer más. Wow. Entonces imagínate tú, si yo me creo esos pensamientos, aumento el miedo y el temor. Y al aumentar el miedo y el temor, esa ansiedad sigue ahí y se agranda. Y más pensamiento y más pensamiento y más emoción y ahí estás como en ese círculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Míralos, date cuenta que no son reales, son productos de la emoción y al darte cuenta no es fácil pasar
del estado consciente, del estado emocional del estado consciente, porque la emoción nos abruma, entonces nos quedamos ahí y por más que digamos, no, estos pensamientos no son reales, son producto de la ansiedad, mentira, la ansiedad nos está envolviendo. Hay que respirar y entender que es un pasito a la vez. Y algo que yo también les puedo recomendar y les puedo decir es que sí, toman la decisión de buscar ayuda y de contarle a alguien que sea una persona que tal vez haya experimentado eso, porque en mi caso, yo no era que le contaba a mucha gente, pero sí, digamos, a mis más cercanos, y como ellos no habían pasado por eso, Es horrible. se asustaban. Claro. Decían, pero Claro. ¿cómo tú vas a tener estos pensamientos, Claro, no? claro. Y me sentía peor, Claro. porque me sentía juzgada. Claro. Pero al contártelos a ti o al contártelos a las personas que yo sabía que habían pasado por eso, me sentía entendida, me sentía acompañada o sea, sabía que eso iba a pasar en algún momento. Y te alivia muchísimo. Claro. Es un proceso que hay que detenerlo a tiempo. Sí, Eso te va a dar exactamente. mucha paz y mucha tranquilidad, pero hay que trabajarlo con personas que puedan ayudar. Sí, me he dado cuenta a mí me pasa mucho, no sé si a ti o a personas, si yo escucho una noticia, Ajá. la mente literalmente, ¿y si tú? O si a ti, bueno. ¿y si me pasara Exacto, eso? exacto. Y entonces ese pensamiento, producto a una noticia o algo externo o algo que le pasó a otra persona, tú empezabas a creerte lo que te podía pasar Claro, a y ti. te da ansiedad otra vez. Así, eso era una cosa constante, entonces, y bueno, lo importante de este podcast y de esta comunidad es que puedas entender que no estás solo, que no estás Exacto, sola, exacto. y que si estás pasando por un proceso y necesitas ayuda, bueno, aquí tenemos Claro que sí. a Silvia y hay muchos psicólogos. sí, terapeutas. dependiendo de lo que uno también pues necesite o quiera, Correcto. porque hay personas que dependiendo del nivel del proceso que tengan, necesiten. Correcto. Pero bueno, te quiero dar las gracias a ti en público por Siempre. toda tu ayuda siempre, por Siempre. acompañarme en mi proceso y bueno, por estar aquí No, cada y vez por que acceder a quieras. hacer este primer episodio que está un poquito improvisado, pero bueno. Pero me encanta, chévere. está buenísimo. Me Así encanta. natural. Pasó una situación muy difícil en el año 2014 y entonces, bueno, es cuando esta relación pues definitivamente como que termina de acabarse, ¿no? Además de que ya venía pues desenvolviéndose todo lo demás. ¿Toda esta relación? Esta relación duró 3 años. 3 años. años. Sí, muy Ah. poco, realmente duró poco. Para mí fue una eternidad, yo no encontraba la manera, pues, cómo salirme de esa relación, porque fue una relación muy tóxica. Todos Wow. mis hijos siempre han vivido conmigo y bueno, también ellos creo que salieron allí un poco también afectados, ¿no? Ah, Sin embargo, pues yo creo mucho en Dios, Dios es maravilloso y hemos podido salir de esta relación. Es algo que pasa mucho y que muchas personas no se atreven a hablar. Y por eso es que, bueno, yo sé que tú haces todos estos proyectos de mujeres admirables, de contar historias, y ahora yo con este podcast, porque es necesario hablarlo. Es como tú Claro. dices, tal vez no lo he superado un 100%, pero hoy estoy aquí y puedo contarte. Pero cuántas mujeres o cuántos hombres también, porque hombres y mujeres pasan por esto, se pueden deprimir, se quedan con ese trauma, porque realmente eso es un trauma y no lo cuentan y no lo hablan. Y yo siento que al hablar y al contar un proceso difícil, también estás sanando, porque Claro, la mente lo está sacando, no se queda en tu corazón. uno tiene que conversarlo, hablarlo. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque uno lo que menos quiere es hablar de eso, Claro. eso que te pasó. Entonces, claro, después que uno lo habla, después que uno lo escribe, como fue mi caso, escribí muy poco porque realmente no he tenido la valentía para escribirlo, Wow. porque no quiero revivir esos momentos, son muy fuertes. Yo sé que tengo que hacerlo en algún momento de mi vida, pero sí tengo que enfrentarme a ¿Cuándo eso. fue la primera vez que lo hablaste? Después de lo que pasó. Yo creo que fue como 3 años después que esta situación fue muy fuerte para mí. Yo duré casi un año que no podía tener una conversación así como la estoy teniendo ahora, no podía pronunciar palabras. Wow. Y yo creo que aún me cuesta porque a veces me quedo como trabada y, dale, dale que tú puedes. Como que el recuerdo. Sí, me Pero tú quedan sientes ahí que las sanó, palabras. tú ¿Cómo? sientes que sanó una parte de ti cuando ya lo pudiste como sacar. Sí, sí, yo siento que sí. Cuando lo pude sacar, cuando lo pude conversar, sí, ya sané una parte, sobre todo porque Así es. perdoné a esas personas. Mm. Cuando uno perdona, que dice, pues yo me regocijé en Dios. O sea, fue lo mejor que me pasó en mi vida, regocijarme en Él, buscarlo a Él. Tuve muchísima ayuda de personas que estaban en la iglesia y estas personas me dieron la mano incondicionalmente.
en este proceso. Ellas fueron realmente quienes me ayudaron en ese proceso de mi vida y estoy totalmente agradecida con ellas, con Selene Lobo, con el Centro Cristiano Casa de Alabanza en la Isla de Margarita, con todas sus pastoras. De verdad fue maravilloso. Ahora lo veo maravilloso porque sin ellas yo creo que yo no hubiese podido salir. Yo creo Eso fue que no después. estuviese aquí contando esta historia, estuviese en otro plano, porque Ujú. hasta pensé también acabar mi vida porque yo decía, Dios mío, ¿y qué más me va a pasar? O sea, ¿por qué? Ah, Pero uno a veces dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero ahora yo entiendo que esto fue para darme, primero, darme más fortaleza y segundo, poder mostrarlo al mundo, poder enseñar y decirle a otras mujeres que sí se puede salir adelante, que no se supera totalmente, pero podemos salir adelante de estas situaciones. Eh, sí, a mí me costó muchísimo porque no podía, como te dije, hablar, no podía, yo venía trabajando en una radio y yo tuve que dejar la radio, o sea, imagínate, trabajando en una radio no podía. Y superarlo, salir a la calle, el miedo, los ataques de pánico, o sea, fue una cosa fuerte. Yo sé que todavía me falta por superar esta etapa. El año pasado fui a Alemania y en el aeropuerto de Londres me dio un ataque de pánico terrible, terrible, tanto de ida como de venida en el mismo aeropuerto. Yo sé que tengo cosas que superar y estoy en ese proceso de mejorar esta parte de que me den coaching, de sanar realmente todo, de quitarme esos miedos que todavía tengo, porque no ha sido fácil, pero sin embargo, yo ayudo a otras mujeres, que es lo más raro de todo, ¿no? Pasándome todo lo que me pasó, lo he podido pues tener allí conmigo, vivir, aprender a vivir de eso, pero también ayudo a otras mujeres que han pasado por las mismas situaciones que yo he pasado. En el libro el año pasado también escribieron mujeres que pasaron por esto wow. y este año también hay una de ellas que también pasó por esto. Entonces, y no solo eso, con las que yo hablo a veces, mujeres que pasan por situaciones muy parecidas y uno dice, wow, pero entonces ahí está uno también para ayudarlas a Vamos a salir. tener una conversación un poco más profunda acerca de qué hemos llegado a hacer o por tener a esa persona, por retener a esa persona. Entonces, ¿quieres comenzar tú? ¿Comienzo yo? ¿Comienzo? Bueno, puedo comenzar yo cerrando un poquito el tema, o sea, como quedamos allá, de este vacío que a veces uno lo llena, o sea, lo más común, mejor dicho, lo que más se dice es eso que es más común, lo que la gente más se siente más cómoda, el tema de las drogas, el tema de la pornografía o el tema de que cuando la gente tiene muchas parejas, pero hay cosas que son menos, o sea, que la gente no lo habla tanto o no lo sabe, que es como el tema de eso de exponerse. Digo exponerse porque no es solo con las redes sociales, el selfie, tomarse fotos sexy y todo, sino también la vestimenta. Claro. Entonces es como que, bueno, ¿sabes qué? Ahora me gusta vestirme así, ahora me pongo más así, me pongo esto. Entonces, cuanto más me piropean, siento que ese piropo llena, pero no llena tanto. Es como la droga, es como que en un momento te sientes bien. Te sana un poquito, te ayuda un poquito a sentirte mejor, pero ya luego. Pero ya no. Yo tuve una relación que no fue relación formal, sin embargo fue una relación íntima y ahora ya después que pasé por ese currículum que hablaste, entiendo que eso se conecta mucho más de lo que uno cree. Entonces esta persona, en un momento empezamos a salir, parecía como que iba a ir todo bien, como que iba a ir más allá. Es un muchacho que, o sea, a pesar de que estaba disponible todo, digamos, él como que se esperó mucho su tiempo y yo por un momento pensé, wow, es un muchacho serio. A la larga entendí que no, que él estaba simplemente en ese proceso de sanar una relación anterior que después la volvió a tener. Yo no sé, hoy en día no sé qué situación está, pero el punto era que yo era ese desahogo, pero sin embargo estaba tan enamorado de la otra persona que no quería llegar más allá. Ese proceso, ese no llegar más allá, fue lo que me dijo como que, wow, que, o sea, no sé, quiero más de esta persona. Es como cuando literalmente te pasa y tú dices, no, si me dices que no, más lo quiero. Ajá, sí, entonces, sí, no me digas que no. No me digas que no, más me enamoro. Entonces, pero eso también es parte de no creerse uno mismo, ¿no? Pero bueno, esta persona llegó a un punto en el que era esta relación íntima y entonces yo estaba ahí pendiente esperando la llamada, pero no pasaba de más allá.
no pasaba de más allá. Wow. Tenía en ese momento, estaba con unas amistades, con familia también, estaba en su proceso con otras 2 personas que también se sentían como que querían más con esas personas. Entonces a una de ellas se le ocurrió ir a ver las cartas, a consultarse las cartas. Y yo tenía como miedo, pero en el fondo también era como que... Curiosidad. Curiosidad, exacto. Sí. Entonces yo, puede ser. Cuando, resulta ser que cuando van, se consultan, dicen, no, una me cuenta, no, que me dijo esto y esto y esto, y la otra no, que me dijo esto. Y yo, voy a ir yo. Y yo voy, y la señora me dice, que el muchacho me quería, y que él me quería, pero que no era la persona de mi vida, que la persona de mi vida estaba en mi círculo, pero como que yo no lo había visto. Entonces me dice todo un tema y yo así como que mi desespero era, ok, pero yo quiero es a yo no quiero a la otra persona. En la misma situación estaba otra amistad y ella va más allá, pero su más allá me jaló a mí para ir más allá. No le echo la culpa a ella porque también, de nuevo, estaba en una situación similar a la mía. Exacto. En otro nivel, porque siento que cuando uno es mayor, más pesado es. O sea, más pesada es la presión, más fuerte es todo. Entonces, ella era mayor y bueno, todo este tema. Llegan o sea, caen en el punto de la brujería, pero brujería como tal, porque esto es de las cartas también, todo eso de ahí para abajo hechicería, pero llegan al punto de no, sí, vamos a consultarnos y vamos a hacer algo, y el famoso amarre, no funciona, mi gente, no funciona, si no lo quieren, no lo quieren, uno tiene que creerse en lo mismo. Pero el otro día, perdón, te interrumpa, sí. Ayer tú me mandaste algo de una muchacha, algo así, que estaban echando bromas con lo de esto del hombre que está con el poco de plata y todo el mundo lo está reposteando, y tú me pasaste el de ella con unos plátanos verdes. Entonces yo me fui más allá y me metí en su perfil y me di cuenta que también tenían un podcast. Y ella tenía un video como de agua de eso. De calzón. Agua de calzón y algo así. Y realmente es echando broma. Pero ese tipo de cosas sí pasan. Y no, eso sí lo hacen. Eso, o sea, es real en el aspecto de que sí hay gente que vive de eso. Vive y hay gente que se desvive por eso. Ajá, o sea, porque exacto. eso no es económico. O sea, eso es caro. Y aparte de caro, estás literalmente abriendo las puertas a un montón de energías que tú no sabes. Exacto. Yo llegué a un punto, para resumirlo, llegué a un punto en el que yo lloraba todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida yo estaba llorando y mi vacío se hizo de algo así a algo mucho más grande. Pero ya no estabas con él, o sea... No estaba con la persona, o sea, era un desespero y ojo, en el momento... Porque lo querías, a él. No, esa era la cosa, o sea, ahí llegamos al punto del amor propio. Yo no quería a él, yo quería algo. Yo quería que algo llenara ese vacío que no era él, no era mi esposo actual, no era una pareja, ese vacío que yo tenía era de Dios, principalmente. Y ahí, obviamente, ya después me iba a valorar a mí misma, o sea, yo no tenía ni siquiera el cómo me quiero, o sea, que yo me tengo que respetar, ¿cómo así? Que yo tengo que darme a valorar, que un hombre me tiene que primero conquistar, que me tiene que respetar, que hay ciertas cosas, no lo entendía en lo absoluto, o sea, yo estaba cegada, al punto que llegaba a este nivel donde tenía amigos que me decían, oye Gaby, ¿sabes? Una amiga que de por sí, ella está en ese mundo, ella estando en ese mundo me dijo, Gaby, tú necesitas parar, porque tú te estás haciendo daño, estás en un nivel muy, muy grave, esto es peligroso, no, o sea, tienes que parar. Imagínate, ella que está ahí. Ella que está en ese mundo, y me dijo, si quieres esperemos un tiempo, y cuando te sientas mejor, si tú estás segura que quieres volver a intentarlo, lo volvemos a intentar, yo te ayudo. Pero tú fuiste con otra persona, no con tu amiga. Yo estaba con otra persona, luego fui con mi amiga, y ella fue la que me dijo, Gaby, necesitas parar. Necesitas parar porque eso está consumiendo, o sea, yo estaba el punto que lloraba todos los días. Ahora sí preguntan, y el muchacho efectivamente me escribía, pero eran como las drogas, o sea, era como que un día sí, un momento sí, no. Y un momento no, y entonces era esa intensidad, cuando sí nos veíamos, era como esa intensidad que era una cosa irreal, eso no es real, eso, o sea, ahorita lo pienso y me da miedo, porque era una cosa irreal, y entonces era esa necesidad, esas cosas, entonces todo, llegó un punto en que todo se me vio oscuro, yo llegué a tener pensamientos suicidas, cuando o sea, yo toda la vida le tuve miedo a la muerte, y llegar a pensar
¿qué pasa si dejo de existir en este mundo? ¿Qué pasa con el mundo? ¿El mundo sigue funcionando igual o es hasta mejor? Imagínate. Qué fuerte. Ese tipo de pensamiento. Después que abriste todas esas puertas. Después de que abrí todas esas puertas, claro, todo eso fue un portal para vengan. Y de hecho mi testimonio con Dios empieza ahí. Wow. Porque en una de esas desesperos, unos días llorando, mi mamá me iba obligando Allá a la iglesia. a la iglesia, en la misma iglesia donde mi esposo tocaba y nunca lo vi. Wow. Y uno de esos días, a las 5 de la mañana me desperté y me arrollé y digo, Señor, si, o sea, yo no sé qué pasa, si de verdad tú eres como todo el mundo te dice que eres, no me pongas una pareja, pero quítame este dolor. Qué impresionante que tenemos el mismo testimonio. Ya. A mí me pasó ese día, que eso fue a las 5 de la mañana, todo yo llorando, no sé qué, y cuando abro la Biblia en el teléfono, veo que el versículo del día era Josué 1:9. Y Josué. A todas estas, yo hasta que me caso y realizo, cuando estoy haciendo mi testimonio, porque yo estaba haciendo un discipulado, y me piden que arme mi testimonio, y yo, ¿cuál es mi testimonio? Y cuando yo empiezo a armar mi testimonio, empiezo a conectar y me doy cuenta que el Señor no me estaba diciendo, aparte, o sea, no temas, que yo estoy contigo. Él me estaba mostrando mi futuro, Él me estaba diciendo, no te preocupes, o sea, yo te tengo respaldada, yo ya tengo la persona para ti, no es esta persona. O sea, yo necesito que tú te dejes de tontería y te pongas para lo que es, para poder mostrarte a la persona. Y efectivamente, después de todo ese proceso, que yo digo, ¿sabes qué, Señor? O sea, yo sentí, en ese momento yo pude sentir cómo se llenaba mi vacío. Wow. Una cosa increíble, cómo se llenaba mi vacío. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en mí. Me voy a enfocar en mi crecimiento. En ese momento yo era como que quiero enfocarme en mí, quiero conocer más a este Dios, ¿sabes? Quiero saber más. Y es loco porque el proceso de conocer a mi actual esposo, yo estaba en un proceso de convertirme, o sea, Dios me estaba sanando y al mismo tiempo Él ve un cambio. O sea, Él hoy en día me dice como que, wow, es que tú ya no te viste, no, es que no me he visto así y no puedo. O sea, por más que quiero, no por me más siento que cómoda. quiera, no me siento cómoda. O sea, a veces me siento un poco mal porque digo como que, bueno, para Él, por lo menos. Pero es una cosa que loco como Él me conoció y vio mi transformación. O sea, Él vio como la Gaby, pelo negro, largo, que se ponía sus crop tops y sus falditas cortitas y todo, pasó a eso va a un segundo plano. O sea, yo estoy... Claro, son esos cambios que las personas van viendo externamente. Totalmente. Y que tú vas viendo como a través del tiempo. O sea, como una persona que no oraba, que no nada, ya es como que yo, cuando novios eran discusiones que yo como que no, ¿cómo no vamos a orar? Entonces ya llega un punto que ya me estaba yendo más hacia el lado religioso, ¿no? Pero todos pasamos por ese lado. Sí, pero si era como que yo quiero conocer más a Dios, cuando a lo que iba antes de conocer a mi actual esposo, cuando lo conocí, mejor dicho, yo decía, wow, este grupo de gente me cae súper bien. Y yo dejé de salir con mis antiguos amigos, que eran solo fiestas los viernes en la noche, y casualmente los viernes en la noche eran los grupos de vida de jóvenes. Wow. Entonces yo empecé a reunirme con ellos y después de que me reunía con ellos me iba a Denis a tomar café con todos ellos hasta las 3 de la mañana. O sea, igual me acostaba a las 3 de la mañana, pero eran diferentes. Y yo me acostaba con una sonrisa en la cara y era como que no es que estoy enamorada de alguien, es que me siento plena. Que te diste cuenta que en ese momento no eras feliz y la agarraste con el matrimonio. Después te diste cuenta por qué realmente no eras feliz. O sea, hoy tú dices, no, o sea, tomé la decisión, pero realmente no era el matrimonio lo que no me hacía feliz, sino algo en mi pasado que no había trabajado. Sí, lo que no me hacía feliz era la relación que tenía con Dios. No era un problema de Dios, era un problema mío. O sea, Dios siempre me ha amado. Lo que no me hacía feliz era el cristianismo legalista que estaba viviendo. Yo juzgaba demasiado a las personas. O sea, yo me creía Dios. Y eso el Señor me lo mostró a mí. A ver, no es que tú crees en mí, tú te crees yo. Yo me creía Dios. O sea, como yo lo hacía todo bien, del librito, como te comenté al principio, yo creía que yo era mejor que los demás. El ambiente influía, pero yo tomé la decisión de dejarme llevar. O sea, no dejarme llevar, sino yo tomé la decisión de acoplarme a eso, de no pensar diferente. Y sí, eso era lo que en aquel momento
representaba para mí el matrimonio. El matrimonio lo que era un espejo de quien yo era. Yo Wow. rechacé al matrimonio, pero el matrimonio era un espejo de lo que yo era. Eso y yo lo quería romper, yo lo quería deshacer, yo no lo quería ver más nunca. Cómoda. Yo Ujú. aborrecía quien yo había sido, lo aborrezco. O sea, lo aborrezco actualmente, quien yo fui. Y una de las digamos, fases más interesantes de este proceso es que el Señor me llamó a pedirle perdón a muchas de las personas que yo había juzgado. Wow. Puramente, y que había sido tan implacable en mi juicio. Porque, ¿sabes? Yo no decía mentira. Mm. Yo no decía mentira cuando juzgaba. No, porque juzgaba conforme a la palabra de Dios. Mm. Y el otro. Lo hacía sin amor. Lo hacía no era mi Tú le decías intención. a las personas directamente. Sí, no, sí, o sea, yo los no, o no se los decía directamente, tenía mi juicio hablando con otra gente, porque a veces entre cristianos, para compartir, tú sabes, las inquietudes y orar por otros, podemos chismosos. Entonces, pero yo todo me apegaba a la palabra de Dios, lo que es que yo usaba la palabra de Dios y la verdad para herir. Y si tú usas la verdad para herir, dañaste la verdad. Dañaste la verdad, porque la verdad de la palabra de Dios es para amar. Así es. Es o sea, lo que la palabra de Dios intenta mostrarnos es cómo Dios nos ha amado. Entonces, ¿cómo vamos a herir a otro con la palabra? Si tú necesitas usar un versículo para herir a otro, estás mal. Así O sea, es. no, para eso no es la palabra es para animar, para dar consuelo, para, obviamente, exhortar, amor. En amor. Y este mensaje va especial y particularmente para todas las personas que han estado coqueteando con el divorcio, que han estado coqueteando con esa idea de que será que sí, sean cristianos o no cristianos, el divorcio no es la solución. No lo es. El divorcio es como un pañito de agua tibia que te calma por un momento y después hace peor el problema. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que nosotros nos divorciamos por la dureza de nuestro corazón. Es la única razón. ¿Qué adulterio? ¿Qué es que me sentía que no era feliz? No. Por la dureza de nuestros corazones. Si tú estás considerando el divorcio, tu corazón está endurecido y es posible. No es posible, mentira, retiro lo dicho. Es porque estás herido. Estás herido emocional, espiritualmente. Tú te divorcias y te vas a llevar esa herida a otra relación. Las mismas razones por las que te casaste con esta persona que te quieres divorciar, esas van a ser las mismas razones que te van a llevar a relacionarte con otra persona de la que también te vas a querer divorciar. Wow. Y es por ello que es muy común hoy en día ver personas que tienen 3, 4. En estos días escuché una persona que tenía 8 divorcios encima. Y yo lo admiro porque lo sigue intentando. Hay que ser insistente para tener 8 divorcios encima, pero el divorcio no soluciona